Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? Es un placer saludarles en este nuevo ciclo que inicia. Realmente les estaba esperando para iniciar este proceso de descubrimiento de lo que es la computación en la sociedad. Es cierto, hoy por hoy la computación está abriendo grandes desafíos y grandes fronteras, pero el profesional informático es realmente consciente de qué es lo que incide su ética, su moral, sus conocimientos jurídicos, el cometimiento de delitos, así como la operación estratégica para que puedan ser exitosos en la vida. Pues nada, en esta materia les voy a develar cuáles son esas interrogantes. Para ello, lo que ustedes aprenderán es analizar los principios y las actuaciones éticas de un profesional informático en torno a su código deontológico y su aplicación en la sociedad circundante. La ética y la moral es un tema que debemos estar conscientes y que se forma desde nuestros hogares y que los profesionales debemos estar armonizados con ese proceso. Como complemento, debemos ser conocedores de cuáles son las normas que rigen al personal o al profesional informático, porque si no, lastimosamente, ustedes pueden incurrir en acciones que podrían deteriorar, por muy inteligentes, por muy profesionales que sean, su actuar diario en la profesión, incurriendo de manera inofensiva o tal vez por omisión en delitos que no los conocían. Por lo tanto, analizaremos cuándo se comete un delito, cuándo al hacer una opción con cierto tipo de información privilegiada que manejamos los profesionales en informática, ustedes podrían cometer un delito. Si bien es cierto, en la línea de la ingeniería informática nosotros podemos hacer creaciones, pero esas creaciones deberán estar protegidas mediante nuestros derechos de propiedad intelectual. Y para ello develaremos todo lo que nos dice la Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre los derechos de autor, especialmente en las líneas relacionadas con el software. Para finalmente vamos a identificar las normas y políticas aplicables para el tratamiento y privacidad de los datos y de la información, que hoy por hoy es vital. El que tiene los datos tiene el poder y por ende la privacidad de estos es un escenario muy importante. Pues bien, ¿ustedes qué van a lograr al final de esta materia? Podrán haber fortalecido sus habilidades éticas, jurídicas y técnicas para poder enfrentar los retos y desafíos de la sociedad que los expone como nuevos profesionales, tanto a nivel si son empleados, si son gerentes o si ustedes tienen su propia empresa y cómo la van a liderar. ¿Cómo vamos a trabajar o cuál es la metodología de trabajo? La metodología de trabajo pues es de aula invertida, donde ustedes siempre, previo a la clase, deberán leer un material que será discutido y reforzado por el docente en la clase presencial o en la clase síncrona, para lo cual, luego de ello, resolverán un taller en el contexto de la clase. Preciso, la resolución del taller deberá ser entregada hasta el término de la clase porque ustedes ya tienen un conocimiento adquirido y se irá calificando en base a todo este conocimiento. Bueno, ¿cómo les voy a evaluar? Todo lo que es docencia no es asistir a clase, preciso. Docencia no es asistir a clase. Docencia es que los que están en clase resuelvan los talleres que se hacen en clases. No contribuye a su conocimiento o a su aprendizaje
el que estén en la clase y no resuelvan nada y solo estén de receptores. Ya el modelo en que el estudiante es solo un receptor, ya eso pasó a la historia. Eso es de hace 50 años atrás en la educación y hoy todo es una actividad participativa, co-creativa y de aprender haciendo. Pues bien, para ello ustedes deberán fortalecer dentro de sus casas en el aprendizaje autónomo con las lecturas que se pondrán en disponibilidad dentro del aula de clase y que ustedes podrán tener acceso previo para que puedan ir revisando y actuar dentro de la clase, que como les digo, es lo que mayormente se tomará en cuenta para su evaluación al margen de ciertos temas de poder estar o no estar en ese momento dentro de la clase. En las prácticas de aplicación, ¿qué es lo que haremos? Pues analizaremos casos del contexto. Cuando hay un proceso de delito informático, ¿qué pasa si hago tal o cual cosa con un documento? ¿Realmente estoy protegido? ¿Realmente la normativa me permite hacer eso? ¿Cuáles son los factores constitucionales que me protegen como individuo? ¿Cuáles son mis deberes y mis derechos, tanto como ciudadano, así como estudiante? Y bueno, la docencia que estará enfocada en preguntas objetivas sobre todo el material que se haya trabajado en el transcurso de la cátedra hasta la fecha que se rinda la evaluación. Pues, sin más que desearles éxitos en la materia, preciso, atiendo solamente temas en modalidad asíncrona, a excepción de las horas de clase entre las 9 a.m. y 6 p.m. Pasado ese horario, estimados estudiantes, pues si ustedes envían un mensaje o tema por el estilo, son horarios fuera de la jornada laboral como tal y por ende estos serán atendidos al inicio de la jornada inmediatamente eh, posterior del día siguiente en el horario establecido. Pues sin más que agregar, les deseo éxito en esta nueva materia y les doy la bienvenida. Con ustedes siempre y a las órdenes, Jaime Mesa.